Es leyenda de nuestro fútbol por lo que hizo a nivel internacional. Yo lo dije, pero estás comparando a una leyenda de Tigres. ¿Cuántos títulos le dio Gignac a Tigres? ¿No empezaste con la comparación? No sabría decirte. Lo ganó todo con Tigres. Despedida. Lo ganó todo con Tigres. Sí, ¿por qué otro no? O sea, ¿Por qué te aferras a uno sí? ¿Porque es extranjero? ¿Tú querías que Guadalajara le hiciera un homenaje a Javier Hernández después a lo mejor la Por forma, favor, hombre. ¿Y por qué no se la va a hacer? ¿Cómo? Desgraciadamente, en México somos así. Todos, a Hugo Sánchez, a Rafa, Barcelona. Ahí están los números, Cachorrón. En todos lados, ok. Ahí está. En todos lados le hacen a los jugadores mexicanos donde juegan en el extranjero. Pero no es por ser o aquí. no mexicano, Cachorrón. Creo que estamos equivocando ahí el tema, el discurso. Va por otro lado. Te estoy diciendo a ti, no que todos. Tú lo estás equivocando. O sea, no dices que no es leyenda y ves el recibimiento que le dan. O sea, la gente lo quiere porque nació de ahí. Leyenda del fútbol mexicano, sí. Mexicano, de Chivas, de la selección. Pero es muy diferente ser leyenda. Y su carrera fuera de México. Es muy diferente ser leyenda de un club. Si naces ahí, como nació él, para mí sí es leyenda, porque de ahí salió. Y viene de familia. Ahí creció. Ahí se formó. Ahí se formó todo. Ahí fue campeón. Y de ahí se fue al Manchester United. Yo sí lo pondría. Una leyenda que tira un dardo en su declaración. Lo primero que hace, tirar un dardo en su declaración ahora, al equipo que pero dice. Luego cuando está bien. Luego cuando entiendo que el gremio. ¿Y no crees que también es válido que el jugador hable? Entiendo que ustedes se protejan. No, y no es válido que el jugador Entiendo que compartiste vestidor, que era tu cuate, que era tu compa. Lo entiendo. Lo entiendo. Sí. Cachorrón. La expectativa que había de Guadalajara en su llegada, en Adel en su llegada, no estuvo ni cerca de ser. Pero es lo primero a ver. Ya lo Nacho, sabíamos. Era obvio. Era obvio. Obvio que no iba a funcionar después de estar parado tanto tiempo. Era obvio. Una de las situaciones más fuertes de... Y como tú lo dijiste, era obvio. Desde afuera era obvio. Pero la realidad es que esa expectativa existió de los dos lados. ¿Sabes qué sucede? Que la gente, o la afición, perdón, la afición quiere verte como te vio y ya no es lo mismo. Eso es a lo que yo dije. Yo dije, ¿a qué regresas? Tú lo acabaste. Sí, yo dije, ¿a qué regresas a tu país? ¿A qué regresas? ¿A lo que sucedió? Sí. Cuando tienes ya una historia, o sea, dinero no creo que le haga falta. No, pero... ¿A qué vienes a Chivas? Bueno, a retirarse. ¿Viste a darle gloria a Guadalajara? La primera etapa hacia gol, tiene un gol en menos de 2 partidos, ¿no? Gol por cada 2 partidos, un poquito menos. No, hizo 3 goles. En la segunda etapa. Ajá. En la segunda etapa tiene 50 y tantos partidos y 3 goles o 4 goles. 3. Fracasó. O sea, fracasó. Esperaban que fuera como la primera etapa y era imposible. Te lo pregunto ahora como directiva. Sí. Tú que estuviste de ese lado. Ajá. La directiva pensó más en la parte de mercadotecnia que en la parte deportiva. Seguramente que sí. O sea, ahí está. Bueno, entonces tiene cierta dosis, como decías, de culpa también. No, tiene mucha culpa. O sea, pero si a mí me pones a escogerte a uno, te voy a decir que fue el jugador, porque yo siempre voy a pensar que el jugador es dueño de su destino, de sus decisiones. Ajá. Sí, pero también la ilusión de él de llegar a jugar aquí y todo, o sea, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Ahora, es cierto, a lo mejor en lo deportivo no fue lo que esperaban, pero creo que en el mercadotecnia fue un hitazo. Ahora lo que sí, Joaquín, es que ¿qué habrá pasado? Que hoy el Chicharo habla así de Guadalajara, ¿no? O sea, de algo pasó, desde luego, y creo que va mucho más hacia lo que está diciendo Paul, que es que al final hubo un rompimiento. Al final hubo un rompimiento porque se sintió desprotegido. Porque sintió que por ese penal todo el mundo lo atacó. No. Tú eres muy gracioso porque yo no digo que esté bien lo que hoy hace, porque al final creo que hay códigos. Los famosos códigos de ustedes. Que déjame terminar, no me interrumpas, te tiro la botella de agua por la cabeza. Y cuando el jugador no habla, entonces dice, es que no habla, que diga las cosas que son. Y cuando habla, tira un dardito. O sea, el día que habla un jugador, tira un dardito. El día que no habla, es que porque no dice las cosas. No, que salió. Son códigos. Te estoy diciendo que mi manera de pensar, estoy diciendo la tuya. No, la mía sale también. Uno que no dice nada, dices, este no quiere decir nada. Y otra vez voy a regresar lo mismo, dices, a las expectativas. Él creyó que iba a suceder algo que no sucedió y eso le provocó perder el encanto por el juego, ¿no? Y con Guadalajara esperaron algo que creían que iba a suceder, y no sucedió, y también hubo un desencanto. No, es que hubo un desencanto, esa es la palabra. Hay un desencanto en la relación entre ellos y por eso puedo entender que quiera volver a jugar para sacarse eso de encima. Tienes talento para los libros.
Yo lo que creo es que el desencanto por Nacho Hierro, el desencanto de el fútbol. Y tengo otros ejemplos, pero los voy a... No, está bueno. Nachito, no lo ilustres, déjalo así. Está bueno, por favor. ¿Tú te desencantaste ¿Tú qué? en algún momento? ¿Tú? ¿De qué? ¿De no jugar al fútbol? O sea, el señor Hierro te dijo que en algún momento le pasó. Yo disfruté los 18 años que jugué al fútbol. Nunca te desencantaste. Nunca. Me dolió mucho irme del fútbol. Por lesiones. Quería seguir jugando, pero ya mi cuerpo no daba. ¿Tú? ¿En algún momento dijiste, ya estoy hasta el... ya no me apasiona? No, pero sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de decidir retirarme en ese momento. Me ofrecían 2 años más de contrato y dije, basta. Pero dijiste basta, ¿por qué? ¿Por el cuerpo? Yo quería irme físico, en buen momento y decir, yo lo dejé, no que el fútbol te dejara. Es correcto. Y eso te vas muy tranquilo. La verdad, a mí no me dan ganas de jugar fútbol ni cascaritas. ¿Con quién te retiraste? Quería jugar contigo, pero como vas a ir muy cortito los paticortos, no vas a alcanzar. Entonces, por eso no. ¿Qué pasó, cachorón? ¿Qué pasó, cachorón? La risa Quiere es lo pegarle a 40 metros. La risa es lo que A 40 metros le pega, dice. ¿Cuál fue tu último? Dice, Vamos a ir a hacer las pruebas. A nivel de pasto, pues no tienes otra. Vamos mijo. a ir a hacer las pruebas. Y vamos a tirar penales también. Ahí hay unos retos también. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue tu equipo, tu último equipo? El tuyo. Eso. Eres veleta. Eso. Eres veleta. Eso. Muy bien. El equipo de tus amores. Vamos con el recién retirado, Cachorón. Señorón. El más reciente de todos. Sí es, dígame. ¿Cuándo lo decidiste, Cachorón? ¿Cuándo dijiste hasta aquí? Estaba en Juárez, ya era muy complicado, ya era complicado recuperarse y ya había bastante, fue físico bastantes lesiones, sí. De hecho, me tocó con el presidente. Oye, pues no parece. ¿Dónde? Pues no parece, porque yo te veo jugar y digo, ¿para qué te retiraste? Sí, pues no es la misma el día a día, estar entrenando con. O sea, tú ya sentías que ya no competías, que ya te costaba competir ese nivel. Sí, no, ya también los chamacos arrancan en primero. Ya volaban. En primero con turbo y uno en tercera cascabeleando. A ver, para cerrar el tema de Javier Hernández, tú que eres su defensor, y qué bueno, me da gusto porque era tu compañero, selección. A ver si aprendes algo a defender a la gente. No, yo sí defiendo. Defiendo pero no lleves el tema. Lo quisiste llevar porque era mexicano y extranjero. Y esa declaración en esta presentación, ¿te pareció apropiada? ¿O te pareció al estilo de Javier Hernández de los últimos años? Coincido completamente con lo que dice Nacho. Tuvo que haber habido un rompimiento muy fuerte dentro de... a ver, normalmente un jugador a ese tipo de edad, cuando te traen a un club, muchas veces vas a hacer otro tipo de situaciones, no vienes a hacer las mismas que un joven a aportar, vienes en el modo de aportar otro tipo de cosas que con tu madurez, con tu experiencia puedes aportar al grupo. Ya no es tanto mucho para participar, esa es una realidad. Entonces, habrá que ver qué sí se pudo hablar, qué acuerdos tuvieron y qué no se cumplieron. Pero tú sientes que fueron muy duros en esa... No trates de llevarla donde tú quieras, te estoy dando una explicación. Yo creo que es muy... ¿Ves? ¿Ves? Tú dices que fueron muy duros con él. O sea, que nadie salió a protegerlo en ese momento. Fuimos. Porque tú también lo criticaste bastante por tirar el penal. Para mí no debía haber tirado el penal. Para mí. ¿Y si no lo hubiera tirado? No, para nada. Pero eso si no lo hubiera tirado, ¿por qué no agarró el balón? ¿Cuántos? O sea, a ver, esto lo dije y lo sostengo, no tengo problema. ¿Cuántos penales había pateado Javier Hernández? Javier Hernández ¿es especialista de penales en su carrera? Muchísimos. A ver, ¿qué delantero? No. La verdad es que eso es lo que... Claro que importa. A ver, no importa. O sea, a veces importa, a veces ya no los entiendo. No, pero a ver... Nunca vas a entender. El penal lo puede fallar cualquiera. Lo falla el que se para ahí. Estoy de acuerdo. Esa es una. Yo a lo que voy son los no sé cómo explicarlo, los mofadas que se da después de que vaya el penal, sale burlándose de que, ay, la volé, no sé qué cosa. Bueno, digo, redes, eso, por favor. O sea, ¿en qué cabeza cabe que juegues con eso cuando tienes a una afición? Lo podemos fallar cualquiera. Cualquiera, ¿eh? Yo te vuelvo a repetir, si tú revisas mi historia, soy el que más penales. Seguramente he fallado pero vamos a buscar esa estadística para que te quedes tranquilo. No, estoy seguro. Para que te quedes tranquilo. Uy, te veo bien tranquilo, ¿eh? Sí, estoy bien tranquilo. No, es que lo he mencionado 2 veces. Tranquilo, goleador. Vamos a buscarla. Y luego se contradice un poco que no le importa nada de lo que digan de él y no sé qué, pero él sí habla de Chivas. Entonces ahí hay algo que sucedió, que hay dolor. Porque dice, me voy de Chivas. Bueno, seguramente quedó molesto también. Por eso. Es válido. Pero nadie sabemos
Nadie sabemos qué pasó. Y ahí sí no ni sabremos. No, y yo creo que en esta nueva etapa, bueno, no en esta nueva, porque ya tiene bastante tiempo, ¿no? Pero de lo que ha sido el Chícharo hasta en su manera de comunicarse, de pronto él es crítico con él, ¿no? Es bastante crítico también con él, desde su perspectiva. Bueno, ¿no? Sí. Con las redes sociales, se vale, ¿no? No, me refiero a... Y yo, o sea, en esta vuelta, cuando, a lo mejor no ahora, pero en el tiempo, cuando piense cómo fue su paso con Chivas en esta segunda etapa, posiblemente vea en qué se equivocó él y en qué se equivocó el club. Que en realidad es ya para lo único que importa esto, ¿no? Para él cómo queda con Guadalajara, porque como bien dices, la gente ya hizo un juicio a partir de ese penal y también tiene un juicio como él, como leyenda del Guadalajara, porque te aseguro que si le preguntas a la gente de Chivas, ellos ahí sí quería llegar. No lo sé. Dicen que es leyenda de Guadalajara. Esa podría ser otra pregunta encuesta. Si consideran a Javier Hernández leyenda del Guadalajara o leyenda de nuestro fútbol, o leyenda de las Chivas, como dice Del Olmo, como dice Hermosillo, como dice Cachorón, y el Iron Man, el hombre de hierro. Sí. ¿Qué pasó, Cachorón? ¿Por qué veías así a Hermosillo? Le estabas echando miradas. ¿Qué pasó? ¿A quién? Al goleador. No. ¿No te gustó lo que dijo de Javier o qué? Pareció perfecto. ¿Qué tal era como compañero, Chicharo? Muy bien. ¿Sí? No, yo sé que era te paso. disciplinado en los entrenamientos, que era el primero, último, casi. El tiempo que me tocó compartir siempre con el vestidor, te paso. Bien. Después no soy como tú, que opinas sin saber, pero... No. Yo nada más por eso te preguntaba. Por eso te respondo. Gracias. Solamente el tiempo que estuve con él puedo hablar. Gracias. No te invitó a estar tan activo en las redes sociales. Ahorita, últimamente, ya estás involucrado más. Me parece bien, Cachorón. No, me obligaron aquí. Muy bien, pues ahí cerrado el tema de Javier Hernández. Ahorita contestamos la pregunta. Déjame decirle, viene... Un dandy. Vienes de hacer tu primera comunión, ¿verdad? Cachorón, no caigas. Tranquilo. Vamos a la etapa actual de Guadalajara, hablando de delanteros. Ricardo Marín, que vive segunda etapa con Guadalajara. Lo escuchamos. El Chivas vive una de esas semanas en las que el ruido fuera de la cancha amenaza con opacar lo que ocurre dentro de ella. A 3 días de visitar al Puebla en la tercera jornada del Torneo Apertura 2026, el rebaño sagrado se ha convertido en el centro de todas las conversaciones de la Liga MX, no precisamente por su funcionamiento futbolístico, sino por una serie de movimientos, rumores y escándalos que involucran a varios de sus jugadores, tanto del primer equipo como de la cantera. Un posible interés de Europa por una de sus joyas de 18 años, una oferta de lujo del Monterrey por uno de sus defensores más versátiles, el regreso a México de un exjugador envuelto en un nuevo escándalo en el extranjero y las dudas sobre el presente goleador de su delantero estrella son solo algunos de los temas que mantienen encendida la agenda rojiblanca. A continuación, un repaso completo, tema por tema, de todo lo que se sabe hasta este 30 de julio sobre el entorno de Chivas. El primer asunto que agita el mercado tiene nombre y apellido: Diego Campillo. Según informó el periodista Jesús Hernández, conocido en el medio como Chullón, el defensor de Chivas ha despertado el interés de uno de los clubes más poderosos del fútbol mexicano, nada menos que el Monterrey. De acuerdo con esta información, los Rayados estarían dispuestos a ofrecer a 2 jugadores, Iker Fimbres y Víctor Guzmán, como parte de pago a cambio de hacerse con los servicios del zaguero rojiblanco. Se trataría sin duda de una oferta de peso, considerando que ambos futbolistas regiomontanos tienen un valor considerable dentro del mercado nacional. Sin embargo, todo indica que las negociaciones, de existir formalmente, están lejos de concretarse o siquiera de iniciar de manera oficial. La razón principal es futbolística. Campillo se ha convertido en una pieza fundamental para el entrenador Gabriel Milito debido a su polivalencia, ya que puede desempeñarse prácticamente en cualquier posición de la línea defensiva, una cualidad que pocos futbolistas del plantel poseen. A esto se suma que el defensor es considerado, dentro del esquema de Milito, el sustituto natural de Luis Romo en caso de ausencia, lo que lo convierte en una pieza casi irreemplazable para la estructura táctica del equipo. Esta combinación de factores hace pensar que, aunque el interés de Monterrey sea real y la oferta resulte tentadora en términos económicos, Chivas no estaría dispuesto a desprenderse fácilmente de uno de los jugadores que mejor ha entendido las exigencias de su cuerpo técnico. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona esta historia en las próximas semanas, sobre todo si el interés de Rayados se formaliza con una propuesta económica directa a la directiva de Amaury Vergara. Continuando con los movimientos que involucran al mercado de fichajes,
El segundo gran tema de la semana tiene que ver con Santiago Sandoval, una de las mayores promesas surgidas de la cantera rojiblanca en los últimos años. De acuerdo con el periodista Alejandro Ramírez, un club ya habría realizado un primer acercamiento con la directiva de Chivas para conocer detalles sobre la situación contractual del mediocampista de apenas 18 años. Es importante subrayar que hasta el momento no existe una propuesta formal sobre la mesa. Se trató únicamente de un contacto exploratorio en el que representantes de dicho club buscaron información y despejaron dudas sobre la posibilidad de iniciar en el futuro una negociación más seria. Según reveló el propio Ramírez en el programa La de 8, este acercamiento se produjo específicamente la noche en que Sandoval, junto a Hugo Camberos y Samir Inda, tuvo una actuación sobresaliente durante un partido correspondiente al Mundial Sub-20, más concretamente en el duelo frente a Costa Rica. Fue en ese contexto donde, según el comunicador, la directiva del Guadalajara recibió las primeras preguntas relacionadas con el futuro del canterano, aunque sin que mediara todavía una oferta concreta. El interés no sorprende del todo si se considera que Chivas se ha consolidado en los últimos años como uno de los clubes que mejor desarrolla y proyecta talento juvenil dentro de la Liga MX, un fenómeno que no ha pasado inadvertido para los ojeadores de equipos europeos, quienes han puesto especial atención en los elementos surgidos de la cantera rojiblanca, y Sandoval es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más destacados de esa generación. Sin embargo, este posible interés llega acompañado de una noticia que podría complicar los tiempos de cualquier negociación. Durante el mismo encuentro ante Costa Rica, el mediocampista sufrió una lesión en la mano derecha que, tras los estudios médicos correspondientes, resultó ser una fractura. Esta lesión obligó a Sandoval a abandonar de manera anticipada su participación en el torneo preolímpico sub-20, competencia en la que venía teniendo un desempeño notable junto a Camberos. El futbolista regresó a Guadalajara y este miércoles fue sometido a una cirugía para atender la fractura, dando así inicio a su proceso de recuperación. Aunque Chivas no ha dado a conocer de manera oficial un tiempo estimado de baja, trascendió que el propio jugador mencionó un plazo aproximado de 2 semanas para poder volver a las canchas. La combinación de estos dos factores, el interés externo y la lesión, plantea un escenario incierto. Por un lado, la fractura podría retrasar cualquier tipo de acercamiento formal por parte del club interesado, ya que normalmente las negociaciones avanzan con mayor fluidez cuando el futbolista está en óptimas condiciones físicas y compitiendo con regularidad. Por otro lado, no se descarta que la recuperación le dé tiempo a Chivas para definir con calma una postura institucional frente a un eventual sondeo más serio. Lo cierto es que el nombre de Santiago Sandoval ha quedado instalado en la conversación del mercado, y todo apunta a que, una vez resuelto el tema físico, el interés europeo podría reactivarse con mayor fuerza. Ahora bien, si hablamos de jugadores que dejan Chivas o que ya no forman parte del proyecto rojiblanco, es imposible no detenerse en el caso de Dieter Villalpando, quien vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez fuera de las fronteras mexicanas. El exjugador de Chivas puso fin a su etapa en el Everton de Viña del Mar, de Chile, apenas 6 meses después de haber llegado a ese fútbol, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito que, según distintas versiones surgidas desde el país sudamericano, habría intentado evadir en un primer momento. A raíz de este incidente, las autoridades chilenas abrieron una investigación en torno al futbolista, quien fue suspendido de las actividades del equipo mientras se esclarecían los hechos. Días después, tanto el club como el jugador llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato que los unía, cerrando así de manera abrupta una experiencia que había comenzado con expectativas altas. Cabe recordar que la llegada de Villalpando al fútbol chileno se dio en enero de este mismo año, luego de una temporada en la que había tenido un buen nivel con el FC Juárez, por lo que su salida del Everton apenas medio año después representa un nuevo tropiezo en una carrera marcada por las controversias extradeportivas. Tras esta salida, el mediocampista pondrá rumbo de regreso a México, donde continuará su carrera profesional, esta vez en la Liga de Expansión, específicamente con el Atlético Morelia, de acuerdo con la información confirmada por el periodista Antonio Camacho a través de su cuenta en la red social X. Este no es, ni de lejos, el primer episodio polémico en la historia de Dieter Villalpando. Su salida de Chivas, ocurrida hace ya varios años, también estuvo rodeada de un fuerte escándalo. Durante el torneo Guardianes 2020, en plena pandemia, el entonces jugador del Guadalajara fue señalado por una denuncia de abuso sexual presentada ante las autoridades de Jalisco,
proceso judicial que se extendió durante varios años y que finalmente, en diciembre de 2025, concluyó con su absolución de los cargos que se le imputaban. No obstante, en su momento, y aun cuando los tribunales todavía no habían emitido una resolución definitiva, el propietario del club, Amaury Vergara, tomó la decisión de rescindir los contratos de todos los futbolistas que presuntamente estuvieron presentes en la reunión donde ocurrió el hecho denunciado, argumentando un incumplimiento a las normas internas de la institución. Aquella determinación puso fin, de manera efectiva, a los vínculos de Dieter Villalpando con Chivas, y la misma decisión alcanzó también a otros futbolistas que en ese momento formaban parte del plantel, entre ellos Eduardo López, Alexis Peña y José Juan Vázquez. El recorrido de Villalpando desde entonces ha estado marcado por pasos en distintos clubes y su llegada al Atlético Morelia representa un nuevo intento por reencauzar una carrera que, futbolísticamente, no ha estado exenta de talento, pero que sigue viéndose empañada por episodios ajenos a lo estrictamente deportivo. Cambiando de tema, aunque sin salir del terreno de las noticias que generan debate entre la afición, resulta obligado hablar de la situación de Armando González, apodado cariñosamente La Hormiga, quien atraviesa uno de los momentos más complicados de su corta pero prometedora carrera profesional. El delantero de Chivas no ha logrado hacer valer su fama de artillero en las últimas semanas, y esa sequía goleadora ha comenzado a generar cierta preocupación entre la afición rojiblanca. Datos concretos ayudan a dimensionar el problema. González, quien fuera máximo goleador de la Apertura 2025 y que además firmó un gran clausura 2026 al repetir la hazaña con 12 goles en ese torneo, dejó de anotar el pasado 5 de abril, fecha en la que salvó a Chivas de una derrota frente a Pumas al conseguir el gol del empate 2-2. Desde entonces, el atacante no ha podido reencontrarse con las redes en los partidos posteriores frente a Tigres, Puebla, Necaxa y Xolos, y la sequía se ha extendido también al presente torneo, en el que tampoco ha marcado en los compromisos ante Toluca y Bravos. Es decir, se trata de una racha que ya se acerca a los 4 meses sin gritar gol, un dato que, para un delantero de su jerarquía y de sus antecedentes recientes, resulta llamativo. Sin embargo, dentro del vestuario rojiblanco, la confianza hacia el joven ariete parece mantenerse intacta, y así lo dejó claro Ricardo Marín, compañero de ataque de González, quien salió públicamente en defensa del atacante. Marín, en declaraciones ofrecidas a Fox Sports, explicó que la falta de gol de La Hormiga podría estar relacionada con la escasa cantidad de minutos que el delantero disputó durante su participación con la selección mexicana en el pasado Mundial, lo cual, según su visión, le habría restado ritmo de competencia respecto al resto de sus compañeros, quienes sí completaron una pretemporada regular con el club. El propio Marín fue enfático al señalar que no existe motivo alguno para la alarma, remarcando la confianza que existe en el plantel hacia las capacidades de González y subrayando que la sana competencia interna dentro del equipo permite que cualquier futbolista que reciba la oportunidad de ser titular pueda ofrecer su mejor versión. Este respaldo público cobra especial relevancia en un contexto en el que Chivas ha declarado abiertamente que su prioridad, más allá del funcionamiento en el torneo local, está puesta en la Copa de Ligas 2026, competencia en la que el club ha decidido volcar buena parte de sus expectativas de la temporada. El propio Ricardo Marín se refirió a este objetivo, señalando que el club no se ha planteado otra meta que no sea conquistar dicho título, reconociendo además que el funcionamiento del equipo en el torneo local no ha sido el esperado, por lo que la Copa de Ligas representa, en palabras del delantero, una oportunidad concreta para revertir la situación y demostrar que el plantel está en condiciones de competir al máximo nivel. En este contexto, resulta comprensible que la directiva y el cuerpo técnico prioricen la recuperación física y futbolística de Armando González por encima de cualquier presión mediática relacionada con su sequía goleadora, apostando a que, con el correr de las semanas, el atacante recupere el ritmo competitivo que lo llevó a ser el máximo anotador de los últimos 2 torneos cortos disputados. Vinculado también a la situación de Armando González, aunque desde una arista distinta, se encuentra otro episodio que dio de qué hablar durante los últimos días: la negociación que la Liga MX intentó llevar adelante para asegurar la presencia del delantero en el Juego de Estrellas disputado frente a la MLS. Según trascendió, González fue efectivamente uno de los futbolistas convocados por la Liga MX para formar parte de dicho evento, aunque finalmente terminó siendo uno de los ausentes en la convocatoria final. Lo llamativo de esta historia radica en que, de acuerdo con distintos reportes,
La propia Liga MX habría negociado de manera directa con la directiva de Chivas con el objetivo de garantizar la participación del atacante en el certamen, llegando incluso a ofrecer como garantía que ningún otro futbolista del plantel rojiblanco sería convocado en caso de que González recibiera autorización para presentarse al evento. Se trata de un dato revelador, ya que evidencia el interés particular que existía por parte de la organización del Juego de Estrellas en contar con la presencia del joven delantero, probablemente por su condición de máximo goleador reciente de la competencia y por el atractivo mediático que representa dentro del circuito de la Liga MX. Sin embargo, y pese a esta gestión especial, Chivas terminó privilegiando otros factores por encima de la exposición mediática que podría representar la participación de su delantero en un evento de estas características. Como ya se mencionó anteriormente, el club considera prioritario que González se enfoque en recuperar su mejor forma física y futbolística, sobre todo teniendo en cuenta que su preparación de pretemporada fue distinta a la del resto del plantel debido a su participación con la selección mexicana. En este sentido, resulta lógico pensar que la directiva rojiblanca haya optado por resguardar al futbolista de cualquier desgaste adicional, priorizando su proceso de adaptación al ritmo de competencia por encima de cualquier compromiso extra, por más relevante que éste resultara desde el punto de vista mediático o comercial para la Liga MX. Finalmente, y para cerrar este repaso, conviene mencionar un episodio que sí tuvo un desenlace positivo dentro del mismo Juego de Estrellas disputado entre la Liga MX y la MLS, y que también tiene como protagonista a un futbolista de Chivas, Luis Rey. A diferencia de lo ocurrido con Armando González, quien finalmente no formó parte del evento, Luis Rey sí estuvo presente y tuvo una destacada actuación al anotar un gol durante el encuentro disputado frente a la MLS. Se trató de una participación que dejó una imagen positiva para la afición rojiblanca en medio de una semana cargada de rumores, lesiones y polémicas extradeportivas, recordando que, más allá del ruido generado por los movimientos de mercado y los escándalos personales de algunos futbolistas, el plantel de Chivas también cuenta con elementos que están dejando buenas señales dentro del terreno de juego. El gol de Luis Rey en un escenario de esta naturaleza, frente a rivales de la MLS y en el marco de un evento especial de la Liga MX, representa un dato alentador para el cuerpo técnico de cara a los siguientes compromisos del club, tanto en el Torneo Apertura 2026 como en la ya mencionada Copa de Ligas, competencia en la que Chivas ha depositado buena parte de sus aspiraciones para esta temporada. Resulta interesante detenerse un momento en el contexto general que rodea a todos estos movimientos, porque no se trata de episodios aislados, sino de una fotografía bastante clara de en qué momento se encuentra el proyecto deportivo de Chivas. Por un lado, el club sigue demostrando que su apuesta por la formación de jugadores jóvenes está dando resultados concretos, algo que queda reflejado en el interés que despiertan futbolistas como Santiago Sandoval fuera de las fronteras nacionales. No es casualidad que, torneo tras torneo, la cantera rojiblanca continúe produciendo nombres que llaman la atención de ojeadores internacionales, y eso, más allá del ruido mediático que genera cada rumor, debería leerse como una señal positiva del trabajo institucional que se realiza puertas adentro. Al mismo tiempo, esa misma exposición trae consigo un desafío adicional para la directiva encabezada por Amaury Vergara, que deberá encontrar el equilibrio entre capitalizar económicamente el interés que despiertan sus jóvenes promesas y al mismo tiempo no desprenderse antes de tiempo de piezas que todavía pueden aportar dentro de la cancha. Por otro lado, el caso de Diego Campillo pone sobre la mesa una discusión distinta, más relacionada con la planificación futbolística que con la proyección económica. Que un club como Monterrey, uno de los más poderosos y con mayor capacidad económica de la Liga MX, se fije en un defensor de Chivas y esté dispuesto a ofrecer 2 jugadores de su plantel a cambio, habla del nivel de consideración que ha ganado Campillo dentro del ambiente futbolístico mexicano. Sin embargo, como se explicó anteriormente, la postura de Gabriel Milito parece ser clara. El defensor es, hoy por hoy, una pieza difícil de reemplazar dentro del esquema táctico del equipo, tanto por su capacidad de adaptarse a distintas posiciones de la saga, como por ser la alternativa más directa en caso de ausencia de Luis Romo. Esa doble función lo convierte en un jugador de perfil poco común dentro del plantel, y es precisamente esa versatilidad la que probablemente termine inclinando la balanza a favor de su continuidad, al menos en el corto plazo, más allá de lo tentador que pueda resultar el ofrecimiento de los regiomontanos. En cuanto al capítulo de Dieter Villalpando,
Conviene señalar que su historia funciona casi como un espejo de las dificultades que enfrenta un futbolista talentoso cuando su carrera se ve constantemente atravesada por situaciones ajenas a lo estrictamente deportivo. Desde su salida de Chivas en 2020 hasta su reciente paso por el fútbol chileno, el mediocampista ha tenido que reconstruir su carrera en distintas ocasiones, buscando siempre un espacio donde pueda consolidarse. Su llegada al Atlético Morelia en la Liga de Expansión representa una nueva oportunidad, quizás menos mediática que sus pasos anteriores, pero probablemente más adecuada para un jugador que necesita recuperar continuidad y estabilidad, tanto dentro como fuera de la cancha. El tiempo dirá si este nuevo capítulo le permite finalmente enfocarse de lleno en lo futbolístico, dejando atrás la sucesión de episodios extradeportivos que han marcado buena parte de su trayectoria profesional. La situación de Armando González, por su parte, invita a una reflexión distinta, más relacionada con la exigencia que enfrentan los futbolistas jóvenes que rápidamente se convierten en referentes ofensivos de sus equipos. Pasar de ser el máximo goleador de 2 torneos consecutivos a atravesar casi 4 meses sin anotar es sin dudas un cambio brusco que puede generar presión externa, incluso cuando, como en este caso, exista una explicación razonable detrás de esa sequía. El respaldo público de Ricardo Marín no es un dato menor, ya que refleja el clima interno que existe dentro del vestuario rojiblanco, un ambiente en el que, al menos de cara a la prensa, se prioriza sostener la confianza en el delantero por encima de generar más presión sobre sus hombros. Este tipo de gestos, provenientes de compañeros con mayor experiencia, suelen ser determinantes para que un futbolista joven pueda atravesar con mayor tranquilidad un bache de rendimiento, sabiendo que cuenta con el respaldo de su entorno inmediato dentro del plantel. Todo este panorama se enmarca, además, dentro de un objetivo institucional que Chivas ha dejado bastante claro en las últimas semanas, la prioridad absoluta que representa la Copa de Ligas 2026. Las propias declaraciones de Ricardo Marín confirman que, más allá del funcionamiento irregular que ha mostrado el equipo en el torneo local, la directiva y el plantel han decidido depositar buena parte de sus energías y expectativas en ese certamen, entendiendo que representa una oportunidad concreta de conseguir un título en una temporada que, hasta el momento, no ha estado exenta de dificultades. Esta definición de prioridades ayuda también a entender por qué Chivas optó por resguardar a Armando González de una eventual participación en el Juego de Estrellas frente al MLS, incluso cuando la propia Liga MX intentó, mediante una negociación directa con el club, asegurar su presencia en el evento. La decisión de anteponer el proceso de recuperación física y futbolística del delantero por sobre un compromiso de carácter más bien exhibicionista refuerza la idea de que, puertas adentro, existe una planificación clara que busca tener a los jugadores más importantes del plantel en las mejores condiciones posibles de cara a los objetivos que realmente le interesan al club en esta temporada. En ese mismo evento, sin embargo, hubo lugar para una buena noticia representada por Luis Rey, cuyo gol frente a la MLS funciona casi como un contrapunto alentador dentro de una semana repleta de rumores, lesiones y controversias. Este tipo de actuaciones individuales, por más que ocurran en el marco de un partido de exhibición, suelen tener un valor simbólico importante para la moral de un plantel, sobre todo en momentos donde la atención mediática está mayormente puesta en cuestiones ajenas al funcionamiento futbolístico del equipo. Para la afición rojiblanca, ver a uno de sus jugadores destacarse en un escenario compartido con figuras de la MLS representa, cuando menos, un motivo de orgullo en medio de un contexto donde las noticias negativas o polémicas parecían haber tomado el protagonismo casi por completo. De cara al partido de este viernes frente al Puebla, Chivas llega entonces con un mercado de fichajes que promete seguir dando de qué hablar, con 2 de sus jugadores, Santiago Sandoval y Diego Campillo, en el centro de sendos rumores que podrían derivar en movimientos concretos en las próximas semanas o meses. A esto se suma la incertidumbre generada por la lesión del propio Sandoval, que obliga al club a manejar con cautela cualquier tipo de negociación mientras dure su recuperación, y la necesidad de que Armando González recupere cuanto antes su mejor versión goleadora en un torneo donde Chivas necesita sumar puntos de manera regular sin descuidar tampoco el objetivo prioritario que representa la Copa de Ligas 2026. En definitiva, la semana que atraviesa Chivas de cara a su visita al Puebla ha estado lejos de ser tranquila. Entre el interés de Monterrey por Diego Campillo, el posible sondeo europeo hacia Santiago Sandoval complicado por una lesión en plena Copa del Mundo Sub-20,
el regreso de Dieter Villalpando al fútbol mexicano tras un nuevo escándalo en Chile, la sequía goleadora de Armando González y el respaldo público que recibió por parte de Ricardo Marín, la fallida gestión de la Liga MX para llevarlo al Juego de Estrellas y el gol celebrado por Luis Rey en ese mismo evento, el entorno rojiblanco ha dejado en claro que, en Chivas, las noticias no se detienen ni siquiera en las semanas de competencia regular. Todo indica que, en los próximos días, varios de estos temas continuarán generando titulares, especialmente en lo relacionado con el futuro de Sandoval y Campillo, dos de los nombres que hoy concentran la atención de otros clubes dentro y fuera de la Liga MX.